Se revela que el arma con la que se destruyó Lulusia fue hecha por el Dr. Vegapunk, pero ¿qué tan poderosa es realmente? ¿Tendrá algo que ver con el arma ancestral Urano? ¿Y qué relación hay entre el comandante supremo de los caballeros celestiales con el Yonkou Shanks el pelirrojo? Descúbrelo ya mismo. Bienvenidos a mi análisis del capítulo 1086 de One Piece, el cual se titula El Gorosei. Tú puedes llamarme Napo, pero no le demos más vueltas a esto y empecemos con el video. En esta oportunidad la portada del capítulo es un color spread en donde vemos a la mayoría de los Mugiwara jugar en unos charcos de agua creados por la lluvia, aunque la misma ya no está presente, al igual que Zoro y Jinbe. Por otro lado, lo que sí se deja ver es un arco iris bastante llamativo en uno de los charcos, y esto coincide con el mes del orgullo, lo cual no creo que sea casualidad. Esto debido a que Oda se ha mostrado bastante inclusivo en cuanto a la diversidad dentro de su manga, con la que de hecho el admin de este canal está de acuerdo, pero bueno, tomando en cuenta esto, ¿no se les hace curioso que Zoro y Jinbe no estén presentes? ¿Será que le tienen fobia a la palabra con H? Ya saben, hentaifóbicos. La entrega número 1085 se divide de una forma bastante complicada, ya que en ella vemos muchos acontecimientos y saltos tanto en el tiempo como en los lugares en donde se ubican, por lo que lo mejor será dividirlo por los puntos de interés de la misma y no tanto por todas las cosas vistas. Así que sin darle más vueltas a esto, empecemos con la huida de la realeza. El capítulo abre en el mismo frente con el que terminó el anterior, solo que en esta oportunidad supongo que unas cuantas horas después del escape, puesto que es el propio narrador quien nos anuncia que todos los reyes participantes en el Reverie ya se estaban marchando, menos claro, el rey huevos gigantes Nefertari di Cobra, quien lógicamente luego de haber visto a Imu en el capítulo pasado terminó siendo papeado. No obstante, sus guardias no eran conscientes de ello, por lo que les vemos bastante alterados buscándole como locos, tanto a él como a su hija, la princesa Vivi de Arabasta, aunque esta ya se encontraba escondida en un depósito de un barco, específicamente en el barco que se dirigía hacia el reino de Aegis. Ahí estaba junto a Wapol, con quien recordemos que se escapó luego de que fuera capturada por los agentes del CP0. Mientras ambos estaban ahí, el rey de Black Drum se pone en contacto con Morgans, ya saben, el pájaro de las noticias, para que este aborde el barco en el que se encuentran y así poder irse junto a él, cosa que podríamos dar por hecho que ocurrió, puesto que en el capítulo 1074 le vimos juntos a los tres, aunque en el momento puntual en el que nos encontramos en este capítulo, que es en el pasado, ya que no deja de ser parte del flashback, Wapol aún no le había contado a Vivi acerca de lo ocurrido con su padre, y esto es un hecho, ya que podemos apreciar cómo ella tenía la preocupación de comunicarse con él. Pero bueno, por otro lado podemos ver cómo la princesa es buscada por otros agentes del CP0, pero esto se debe a algo de lo que hablaremos más adelante. De momento, continuemos con el siguiente tema. Al igual que Vivi y Wapol, un malherido Sabo también se refugió en uno de los barcos que se preparaba para zarpar, solo que en este caso, en el que se encontraba tenía como punto de destino al reino de Lulusia. De momento se desconoce cómo llegó hasta ahí, sobre todo con esa supuesta gran herida que le ocasionó el máximo emperador del mundo de One Piece. Seguramente esta debió haberle hecho demasiado daño, tanto como para impedir que ese muchacho se escapara del castillo de Pangea sin dejar ningún tipo de rastro. ¡Oh no! Mírenlo como luego de tan solo un mes el pobre se resiente de ese terrible daño ocasionado por el todopoderoso Imu. Ok, si vieron mi análisis del capítulo pasado o escucharon el stream que hice del mismo en ese fin de semana, sabrán que a mí el hecho de que Sabo se haya escapado de los villanos finales de la historia sin ninguna penalización me pareció bastante malo, ya que les hace ver como incompetentes, que por cierto, hace un poquito hice un video de eso último, se los dejaré por aquí, pero el punto es que luego de verlo de este capítulo no he cambiado de parecer. Vamos, se supone que tengo que tenerles miedo por haberle dejado una herida abierta a Sabo, si es que incluso le atacaron a traición mientras estaba llevando un viejo a sus espaldas. Pero bueno, el tema con todo esto es que mientras Sabo se dirigía a Lulusia, la noticia falsa de la muerte del rey Cobra se expandió, y luego de un tiempo, cuando ya ese reino fue tomado por los revolucionarios luego del golpe de estado que hicieron, desde la Tierra Santa de Marijoy se tomó una decisión con respecto al mismo, pero de eso hablaremos en el siguiente punto. Pasado un mes de lo ocurrido en el Reverie, los miembros del Gorosei atendieron una llamada del Gran Imu. Este les ordenó que utilizaran la creación de Vegapunk conocida como Mother Flame con el fin de ser probada, y el lugar en donde se llevaría a cabo el experimento sería el reino de Lulusia. Desde el principio los miembros del Gorosei no entendieron la razón por la cual se llevaría a cabo en ese lugar, y ante eso le preguntaron si es porque estaba cerca, aunque no dieron detalles de a quién se referían, a lo que Imu les confirmó que ese era el caso, y tras
tras eso pusieron en marcha el invento del Doctor, para ponerle fin a la isla. Esto entiendo que ocurrió momentos antes de lo que vimos en el capítulo 1060, en donde la llamada de Sabo es interceptada. De hecho, tras releer esa parte de dicho capítulo les puedo decir que los diálogos calzan perfecto con los acontecimientos vistos en este si rellenamos la incógnita de la persona a la que se referían los ancianos al preguntarle a Inmu con el nombre de Sabo. Es decir, si es Sabo la persona a la que se referían cuando preguntaron si estaba cerca de Lulusia, los diálogos posteriores vistos en el capítulo 1060 cuadran bastante bien, y claro, posteriores en orden cronológico, no de publicación de capítulos, lógicamente, ya que en el mismo vemos como entre los propios ancianos confirman la suposición de Imu de que el revolucionario estuviera ahí presente, aunque a mi parecer no fue tanto una suposición. Quizás el máximo gobernante del mundo de One Piece tenga la capacidad de percibir la presencia de los personajes, aunque esto obviamente estaría muy roto de no tener alguna limitante, pero ¿y si la limitante es haber entrado en contacto con el personaje en cuestión? Como bien vimos en el capítulo anterior, la flecha que buscaba asesinar a Cobra también le hizo daño a Sabo. Si es este el caso, dicha habilidad fue la que determinó el objetivo de la creación de Vegapunk. Pero hablando de esta última, muchas personas afirmaban que la destrucción de Lulusia fue ocasionada por el arma ancestral Urano. No obstante, en este capítulo se confirma que no es el caso, aunque a mi parecer esto no tiene por qué ser tan así. Dicho por el propio Vegapunk, la mayoría de sus experimentos están basados en tecnología ancestral proveniente del ciclo vacío, mismo espacio temporal en donde provienen las armas ancestrales. Y si la Mother Flame no es más que una réplica de una de ellas, como bien sabrán, actualmente Urano está completamente envuelto en un misterio absoluto, pero lo que sí que sabemos es que al igual que sus contrapartes, este debería ser capaz de destruir un reino. Y si analizamos las capacidades de la creación de Vegapunk, esta también coincide con esa descripción. ¿Será entonces la Mother Flame una réplica de un arma ancestral? A mi parecer sí, pero afirmarlo me genera otras preguntas como ¿en qué lugar Vegapunk pudo estudiar a Urano para poder replicarle? ¿Y por qué razón le facilitó un arma de tantísimo poder al gobierno? Desde luego son preguntas que no serán respondidas de momento, pero bueno. Lo último que me gustaría comentar de esto específicamente es que algo igual de importante que las capacidades destructivas del arma es la frecuencia con la que se puede llegar a usar. Esto es bueno tenerlo en cuenta, ya que si solo se puede emplear una vez al mes, por ejemplo, habría que tener mucho cuidado con lugares como Wano o Elbaf, ya que de momento el gobierno no ha podido ingresar ahí por la cantidad de guerreros fuertes que se encuentran en esos lugares, o al menos los que se supone que deberían haber. Pero otro gallo cantaría si pudiera hacerles la de Lulusia, aunque no sé hasta qué punto llegaría a ser conveniente para ellos destruir los lugares a los que no pueden ingresar, pero bueno, dejando el tema de Mother Flame de lado, también debería hablar de los miembros del Gorosei, ya que por fin se nos presentaron todos, y bueno, para no enredarnos mucho, los iré comentando rápidamente. El más jovencito se llama Shepard Jupiter, y es el dios guerrero de la agricultura. Su nombre obviamente hace referencia a Júpiter. El viejito de la espada es Ethan Barón V Nasuyuru, y es el dios guerrero de las finanzas. El pelao con la mancha en la cabeza y el bigote se llama Topman Valkyrie, y es el dios de las leyes. El viejo alto de bigote y cabello largo es Marcus Mars. Su nombre hace referencia a Marte y es el dios guerrero del medio ambiente. Y por último está Jay García Saturn. Su nombre hace referencia a Saturno y es el dios de la ciencia. De momento, si descontamos a todos los satélites del sistema solar que han sido utilizados tanto en los nombres de los viejos como en las armas ancestrales, solo nos quedan Venus y Mercurio. De la misma forma en la que solo hay dos viejos de los cuales no logré identificar las referencias a los mismos en sus nombres. Uno de ellos debería representar a Mercurio y el otro a Venus. Pero bueno, dejando esto de lado, antes de cortar la llamada, Imu les da otra orden, y esa es la de que le consigan a Nefertari Vivi, como si de una cariñosa se tratase. Es por esta razón que al principio del capítulo vemos cómo le estaban buscando los miembros del CP0. Tal parece que la princesa de Arabasta tiene una importancia mucho más grande de la que pensamos. Eso o simplemente es un capricho de Imu. De todas formas, de momento, más allá del hecho de que tenga una D en su nombre, la historia no nos la ha mostrado tan importante, o al menos a esos niveles. Recordemos que estamos hablando de armas ancestrales, pero bueno, hablando de armas y esas cosas, pasemos al siguiente punto. Mientras casualmente se daban revueltas en los reinos en los que se dirigieron tanto Vivi Wapol como Bonnie, la cual por cierto también se escapó en un barco en dirección al reino Tajin, la marina se encargó de intentar aplacarles empleando a los Serafins, solo que en ese caso a los Serafins de los Shichibukai originales que aún no habíamos visto. Y cuando digo Shichibukais originales me refiero a los 7 primeros integrantes que vimos. En fin, el tema está en que se nos revela a Choco Flamingo, Choco Moria y a Choco Crocodile, pero a día
día de hoy desconocemos su paradero. Probablemente estos estén guardados en el cuartel general de la Marina, ya que desde ahí fue que se les desplegaron desde el principio. Eso, o quizás estén presentes en el barco del viejo Saturnino que se dirige hacia Egghead, siendo esta última ubicación la que me parece un tanto más lógica, tomando en cuenta que la intención que tiene el viejo del Gorosei es la de acabar con Luffy y el resto de sombreros de paja. Pero bueno, otra cosa interesante es que Crocodile es niño y no niña, y esto a pesar de que a priori pareciera tumbar la teoría de que Crocodile es mujer, la verdad es que no lo hace del todo, puesto que a pesar de que Arenitas haya sido una mujer en el pasado, hipotéticamente hablando claro está, su código genético fue cambiado por las hormonas de Ivankov, o al menos eso es lo que la teoría plantea como posibilidad. De ser ese el caso, el código genético que tomaron de Crocodile fue el que tenía posterior al cambio de género, y eso haría que todo lo que se replicara con él diera como resultado un individuo masculino, no femenino, pero bueno, eso ya es una teoría, o sea, un dato irrelevante, así que pasemos a lo que sí es relevante para la historia. Aunque hay una cosa que también es sumamente relevante, y esa es que me sigas en mis otras redes sociales, por ahí te enterarás del resto de contenido que hago, así como también que le des like a este video y te suscribas al canal para que no te pierdas mis siguientes videos. Ahora sí, continuemos. Tras ver a los Chocobukai, el flashback se acaba y volvemos a la reunión de Sabo con Dragon e Ivankov. En ella el segundo al mando les comenta lo ocurrido en el reino de Lulusia. Tal parece que cuando se estaban comunicando con ellos y la isla fue destruida, este ya se encontraba en el barco de camino hacia el reino Kamabaka. No obstante, este no logró ver qué fue lo que realmente ocasionó la desaparición de Lulusia. Ivankov por su parte le comenta que al igual que el gobernante Imu en su momento, entre los 20 gobernantes fundadores existió uno llamado Imu, y era el rey de la familia Nerona. De momento no conocemos al reino del cual proviene, pero lo que también les comentó a sus compañeros fue la posibilidad de que dicha persona haya recibido la operación de la eterna juventud de la Ope Ope no Mi. Vamos, que estaba trazando conexiones entre lo que vio Sabo con lo que él conoce, y la verdad es que tenía toda la razón en lo que decía, y esta misma razón no le faltó al teorizar en que fue el propio Imu quien ordenó la destrucción de Lulusia, asociando la misma con los poderes del arma ancestral o algún arma desarrollada por Vegapunk. Dragon por su parte prefirió inclinarse más porque fuera una especie de arma ancestral, aunque nosotros sabemos que es una creación del Dr. Vegapunk, pero bueno, de momento los revolucionarios han logrado deducir prácticamente todo lo que sabemos nosotros como espectadores. Obviamente esta información es sumamente peligrosa para el gobierno mundial, más aún cuando no son conscientes de que los revolucionarios la manejan. Esperemos que esto les sirva para agitar mucho más la problemática y que no solo quede solamente para vender humo. Pero bueno, hablando de humo, pasemos al siguiente y último punto. Y nos toca volver a Mary Joyce, solo que en este caso en el presente y no necesariamente con los miembros del gobierno OIM. El narrador nos comenta que en ese mismo día un Tenryubito fue ejecutado, aunque ese hecho no saldría de Mary Joyce. El difunto en cuestión no era otro que Saint Mjosgard, el responsable de que Shirahoshi no fuese capturada por Saint Charlos, y quien dictaminó esa sentencia no fue más que el comandante supremo de los Caballeros Celestiales, quien a su vez fue en su momento el gobernante de God Valley, Figarland Garling. Quien se mostró con un completo desprecio hacia el recién ejecutado debido a sus acciones. Este a su vez lleva un sable, el cual hace que se le vincule con la silueta central que en su momento vimos cuando se nos mencionó al grupo al cual pertenece en el capítulo 1083. Por otro lado, si tomamos en cuenta su apellido y la conexión que él mismo tiene con Shanks, esto último comentado por el Gorosei en la película Film Red, podríamos dar por hecho de que es pariente del pelirrojo, ya que más allá del apellido que ambos poseen, la procedencia del Yonkou también coincide con el lugar en donde se encontraba Garling, y ese es God Valley, siendo el caballero divino su antiguo gobernante, y Shanks siendo encontrado en un cofre por Roger que estaba ubicado en ese mismo lugar. Las teorías de que la silueta del caballero divino pertenecía a la del hermano gemelo de Shanks pegaron del palo, ya que sí, es probable que sean familiares, pero no hermanos. Pero volviendo a la ejecución, me parece sumamente trágico el hecho de que Mjosgard haya muerto sin que nadie se enterase, más que nada porque podría catalogarse como un contribuyente resaltante al futuro de la rebelión en contra de los dragones celestiales, puesto que fue él quien salvó a un arma ancestral de caer en manos del gobierno mundial, aunque bueno, no debemos olvidar que también habrá realizado un sinfín de atrocidades previo a su evangelización, la cual se dio gracias a la reina Otohime, pero bueno, el punto es que a mí personalmente me pareció una historia bastante esperanzadora la de Mjosgard, al menos hasta que lo ejecutaran. Ahora me parece bastante trágica. Y bueno, hasta aquí llegaría el capítulo 1086 de One Piece, el cual me gustó muchísimo debido a toda la información que vimos
estamos en él. Lo que sí que no me gustan para nada es el hecho de que tengamos un mes entero sin manga de One Piece. Aunque bueno, la razón se debe a que Oda se tomará este tiempo de reposo, ya que se operará la vista. Desde aquí le mandamos todo el apoyo necesario al señor con cabeza de pescado. Dicho esto, debo comentarles que el viernes, o más tardar el domingo, prenderé directo aquí en YouTube en este mismo canal para hablar más acerca del capítulo. Así que si te interesan los streams o si te gustaría escucharlo como podcast, luego suscríbete para que no te lo pierdas. Aunque igual deberías de hacerlo si te gustó este video, ya que saco videos de análisis de todos los capítulos del manga religiosamente un día después de que estos son publicados, así como también videos alternativos como este que te dejaré por aquí, en donde hablo de 5 veces en las que el gobierno mundial demostró ser un grupo de tarados. No te lo pierdas. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.